¿Qué tal? Después de haber visto los temas de multiplexión y de multiplexión orientada y no orientada a conexión, y de haber también estudiado el mecanismo de control de errores a nivel de transporte, es decir, el checksum, así como los principios de UDP, vamos a estudiar cómo podemos ofrecer una transferencia confiable y ordenada a nivel de la capa de transporte. En este sentido, si observamos el contexto de la capa de aplicación que utiliza los servicios de la capa de transporte, pues podemos verlo como se observa en la figura. Del lado izquierdo tenemos el proceso emisor que transmite datos a través de un socket, utiliza los servicios de la capa de transporte y es responsabilidad de la capa de transporte hacer ver a la red como un canal confiable. De esta manera se abstrae un servicio confiable. La capa de aplicación utiliza la capa de transporte confiando en que va a transportar los datos hasta el otro extremo y que además se van a entregar a la aplicación receptora del lado derecho, como vemos, en forma confiable y veremos ordenada. Sin embargo, sabemos que en Internet no es así. En Internet, pues en realidad lo que tenemos es la capa de transporte, como la vemos aquí, el lado emisor y el lado receptor, e inmediatamente abajo tenemos la capa de red. La capa de red pues conforma la base del núcleo de Internet. Sabemos que en la capa de red los paquetes pueden perderse, pueden retrasarse, su retardo puede variar, los paquetes pueden llegar al receptor desordenados e inclusive duplicados. Entonces tenemos finalmente un canal que es no confiable en ese sentido porque Internet ofrece un servicio del mejor esfuerzo. Es entonces responsabilidad de la capa de transporte ofrecer un servicio de transferencia confiable y ordenada para que el emisor y el receptor se comuniquen de manera que ofrezcan estos servicios a la capa de aplicación. Entonces, pues vamos a ver que la complejidad del protocolo de transferencia confiable, como los que vamos a estudiar, pues va a depender de cuáles son las características del canal. Aquí se dice datos perdidos, reordenar datos alterados o desordenados. En particular sabemos al menos los 5 fenómenos que son consecuencia del servicio del mejor esfuerzo de Internet. Entonces, los protocolos que vamos a estudiar se van a enfrentar con esos fenómenos. En este sentido, pues el emisor y el receptor desconocen el estado del otro. El emisor va a transmitir segmentos sobre la red, pero no va a saber si el receptor lo está recibiendo. Aquí nos preguntamos, ¿se recibió un paquete? La única forma que va a tener el emisor de saber que el receptor ha recibido sus segmentos es si el receptor le envía un mensaje. Le dice, ya recibí tu paquete de datos. De esta manera pues podemos ver la comunicación entre el emisor y el receptor como se muestra en la figura. Hay una cortina, el emisor no está viendo lo que recibe el receptor, no sabe qué es lo que sucede del otro lado. Una cortina completa, de hecho. Entonces pues la única manera, insistimos, es de que el receptor envíe mensajes de confirmación de recibido al emisor para que el emisor tenga la certeza de que el receptor ha recibido sus paquetes de datos. Comenzaremos la discusión hacia la obtención de un protocolo de transferencia confiable y ordenada de manera inductiva, es decir, comenzaremos con el punto de vista más básico y lo iremos generalizando hasta llegar a describir la manera en cómo el protocolo TCP gestiona los paquetes de tal manera de ofrecer una transferencia confiable y ordenada. En esta parte pues vamos a ver, insistir en que el canal puede invertir los bits en los paquetes. Ya vimos que la función de checksum sirve precisamente para que el receptor pueda detectar errores. No detecta las posiciones, pero detecta con altísima probabilidad si los segmentos están íntegros o no. Entonces la pregunta es cómo recuperarse de dichos errores. En las redes hay más de una manera de hacerlo. Viendo esto como una analogía en la vida cotidiana, si tenemos una conversación, ¿cómo se recuperan las personas de las palabras no comprendidas? Normalmente, pues, si no comprendemos algo, pedimos amablemente que nos repitan las palabras que dijeron. En las redes es algo similar. En las redes se utilizan acusos de recibo, que son mensajes en donde el receptor envía explícitamente un mensaje, una notificación al emisor diciéndole que el paquete en cuestión se recibió bien.
Los acusos de recibo o ACS no son los únicos mensajes para ello. También hay acusos de recibo negativos que se abrevian como NACS. En este sentido, el receptor indica al emisor que el paquete tuvo errores. Implementa la función de checksum. La función de checksum indica que el paquete tuvo errores, entonces el receptor, en este sentido, envía un NAC. Y bueno, pues en ese sentido, el emisor retransmite el paquete a la recepción del NAC. Vamos a ver también que con los acusos de recibo, pues va a haber retransmisiones, tal y como lo vamos a manejar en los protocolos que vamos a estudiar en este curso. El primer protocolo que revisaremos de forma inductiva hasta obtener un protocolo que ofrezca transferencia confiable y ordenada va a ser el protocolo de paro y espera. En este protocolo tan simple, el emisor envía un paquete y espera la respuesta del receptor. La respuesta del receptor va a ser un acuse de recibo. El emisor va a enviar un paquete de datos y espera que el receptor le responda con un acuse de recibo diciéndole: ya recibí bien tu paquete, envíame el siguiente. Bueno, vamos a suponer entonces que el canal puede perder datos, tanto los paquetes de ida como los acusos de recibo de vuelta. Para ello nos vamos a valer de la función de checksum, de los números de secuencia, de los acusos de recibo y de las retransmisiones, pero vamos a necesitar algo más. Y eso va a ser un factor muy importante que vamos a estudiar en esta parte del curso. Vamos a ver a qué me refiero. Entonces, nuevamente nos hacemos una pregunta similar a la anterior. ¿De qué forma manejan las personas las palabras perdidas en una conversación? Pues nuevamente pedimos que nos las repitan. El enfoque es que el emisor espera el acuse de recibo una cantidad razonable de tiempo. Este es el elemento faltante de la lista señalada en la diapositiva anterior. Un temporizador. Entonces, el emisor va a esperar el acuse de recibo durante un tiempo determinado, una cantidad razonable de tiempo, pero no infinitamente. Entonces, si esa cantidad razonable de tiempo expira, el emisor va a retransmitir el paquete. Si el paquete o el acuse de recibo llegan tarde, es decir, que sí llegan pero tardan mucho tiempo, entonces la retransmisión del paquete va a ser un duplicado. Y el receptor pues va a manejar esto con los números de secuencia. Los números de secuencia van a ser un factor muy importante en un protocolo de este tipo. El último punto aquí es que el receptor debe especificar el número del paquete que está confirmando de recibido, con el parámetro que vamos a ver que se envía en el acuse de recibo. Entonces el elemento crucial aquí para determinar las retransmisiones va a ser un temporizador, que es como un cronómetro. El emisor va a enviar un paquete de datos, va a echar a andar un cronómetro en ese momento, y cuando expire el cronómetro, si es que expira, si el emisor no ha recibido el acuse de recibo, entonces inmediatamente decide retransmitir el paquete en cuestión, porque asume que se perdió en el camino debido a la congestión. Entonces el temporizador es un factor muy importante en el funcionamiento de este tipo de protocolos. Vamos a ver entonces los casos en los que opera el protocolo de paro y espera, o stop and wait. El caso de la izquierda es el caso ideal, el caso sin pérdidas. Vemos entonces que el emisor envía el paquete 0, este paquete se recibe en el receptor va a responder con el acuse de recibo correspondiente, que es el ACK0, se recibe el acuse de recibo 0 y entonces se envía el paquete siguiente, y así continúa la comunicación. Veremos que como solamente se permite un paquete en tránsito, nada más necesitamos dos números de secuencia, el 0 y el 1. ¿Qué es lo que vemos aquí? 0 y 1. Vamos alternando los números de secuencia. No necesitamos más para este funcionamiento. Los números de secuencia son importantes para mantener un flujo ordenado de los paquetes y además para la entrega ordenada en el receptor. Pero además, los números de secuencia y su tamaño son importantes porque ocupan espacio en el encabezado del protocolo. Entonces, en este sentido menciono que solamente necesitamos el 0 y el 1 porque solamente hay un paquete en tránsito. Veremos que a medida que avancemos en el estudio de este tipo de protocolos, los números de secuencia van a tener que aumentar en su tamaño. El segundo caso que vemos es el de la derecha, el caso en el cual se pierde un paquete de datos. En este, el emisor envía el paquete 0, el receptor responde con el correspondiente acuse de recibo. Entonces, el emisor tiene permiso de enviar el paquete 1, pero este paquete se pierde. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues hemos hablado del temporizador. El temporizador del paquete 1 en algún momento va a expirar. Ahí tenemos la expiración del temporizador.
Entonces, inmediatamente después de la expiración del temporizador, el emisor decide retransmitir el paquete en cuestión porque asume que el paquete se perdió en el camino debido a la congestión. Ahí está la retransmisión, se retransmite el paquete 1 y la comunicación continúa como en el caso ideal sin pérdidas. Veamos el tercer caso. El tercer caso es cuando se pierde un acuse de recibo. Las redes no son simétricas en términos de estos fenómenos, entonces pues no quiere decir que si el paquete de datos no se pierde, el acuse de recibo no se vaya a perder también. Ambos pueden perderse. Entonces veamos cómo funciona este escenario. Se envía el paquete 0, se recibe el paquete 0, se responde con el correspondiente acuse de recibo, la comunicación continúa hasta que el receptor envía el acuse de recibo 1 y este se pierde en el camino. ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder lo mismo que en el caso anterior. El temporizador para el paquete 1 va a expirar. El emisor pues no tiene manera de saber que el receptor ya recibió el paquete 1. Solamente basado en el temporizador pues va a decidir retransmitir o no. Como expira el temporizador, pues entonces en ese momento el emisor decide retransmitir el paquete 1. Del otro lado, del lado del receptor, vemos que el paquete 1 va a estar duplicado porque ya se recibió la misma copia en el instante anterior. Entonces el receptor detecta el duplicado y envía nuevamente el acuse de recibo 1, diciéndole al emisor: ya recibí este paquete, quiero el siguiente en la secuencia. Bueno, pues vemos del otro lado, se recibe el acuse de recibo 1 y se envía el siguiente en la secuencia. El duplicado en el lado del receptor, aquí del lado derecho, se va a desechar. Solamente necesitamos una copia del mismo paquete. Es aquí cuando suceden los paquetes duplicados de los 5 fenómenos que hemos citado que son consecuencia del servicio del mejor esfuerzo en Internet. Entonces, después de este evento, pues vemos que la comunicación continúa como en el caso ideal sin pérdidas. El cuarto caso en el funcionamiento del protocolo de paro y espera es cuando expira el temporizador de manera prematura o llega un acuse de recibo retrasado. Vamos a ver por qué se llama así este caso. Se envía el paquete 0, se responde con el correspondiente acuse de recibo, se envía el paquete 1, se responde con el acuse de recibo correspondiente, pero ese acuse de recibo tarda mucho en llegar, de manera que el temporizador del lado del emisor expira. A la expiración del temporizador, el emisor decide retransmitir el paquete porque asume que el paquete en cuestión se perdió debido a la congestión. Ahí está la retransmisión. El paquete duplicado llega al receptor. En algún momento después de la expiración del temporizador llega el acuse de recibo 1. A la recepción del paquete 1 se envía el acuse de recibo 1. También a la recepción del paquete 1 se envía el paquete 0. Al recibir el acuse de recibo 1, en ese momento se ignora, debido a que ya se había recibido en el instante anterior. Y una vez que se recibe el acuse de recibo 0, continúa la comunicación, como en el caso original. Estos son todos los casos que se cubren con el protocolo de paro y espera, y de esta manera se puede ofrecer básicamente una transferencia confiable y ordenada con solamente un paquete en tránsito. Sin embargo, desde ahora podemos pensar que tal vez esto no podría ser muy eficiente. Vamos a ver por qué. Para esto vamos a estudiar cómo se comporta el protocolo Stop and Wait o de paro y espera en términos de uso del canal de comunicaciones. La utilización del emisor se define como la fracción de tiempo en la que el emisor está ocupado. Si ponemos un ejemplo con parámetros numéricos, vamos a suponer que tenemos un enlace de 1 gigabit por segundo, un retardo de propagación de 15 milisegundos y un paquete de 8000 bits. Vamos a suponer también que el enlace es simétrico en términos de retardo, es decir que un bit tarda lo mismo en propagarse de ida que en propagarse de vuelta. Vamos a ver entonces que el tiempo de ida y vuelta va a ser 15 más 15, 30 milisegundos. El retardo de transmisión pues se calcula con la expresión que hemos usado desde el inicio del curso. Es la relación entre el tamaño del paquete con respecto de la velocidad del enlace. Son 8000 bits dividida entre 10 a la 9 bits por segundo y son 8 microsegundos. Vamos a ver cómo podemos obtener una expresión simple para determinar el desempeño del protocolo Stop and Wait. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La interacción entre el emisor y el receptor. En el tiempo t igual a 0 se tiene que el emisor transmite el primer bit del paquete. Este llega después de cierto tiempo al receptor, después de tiempo de propagación. Luego
Después de cierto tiempo, el retardo de transmisión, es decir, se envía el último bit del paquete, el cual se propaga hasta el receptor. Ahí tenemos entonces el instante que pasa desde t igual a 0 hasta esta cota, es el retardo de transmisión, el tiempo que le toma al emisor poner a todo el paquete en el canal. Luego el emisor tiene que esperar la respuesta del receptor, es decir, el acuse de recibo. Aquí viene el regreso del acuse de recibo. El tiempo de ida y vuelta es el tiempo transcurrido desde que se termina de transmitir el paquete hasta que se recibe el acuse de recibo. RTT significa tiempo de ida y vuelta. Entonces, una vez que se completa ese ciclo, continúa la comunicación como hemos visto. ¿Cómo podemos escribir una expresión para determinar la utilización del emisor con respecto a este protocolo stop and wait? Bueno, pues ya dijimos, tenemos el tiempo que está ocupado el emisor, que es el tiempo de ida y vuelta, más el tiempo de transmisión, y arriba tenemos el tiempo útil, el tiempo en el cual el emisor transmitió datos, es el retardo de transmisión. Es una expresión simple para aproximar la utilización del emisor con respecto al protocolo de paro y espera. Si metemos los parámetros que indicamos en la diapositiva anterior, pues vemos que esta operación nos da 0.00027. Como es un porcentaje, si esto lo multiplican por 100, pues verán que el emisor está ocupado solamente el 0.027% del tiempo, lo cual en un enlace de 1 gigabit por segundo pues es un valor muy bajo. Bien, hasta aquí llega la primera parte de la explicación de una aproximación inductiva hacia un protocolo que ofrezca una transferencia confiable y ordenada. Espero que haya sido ilustrativo este video.